Seguimos en ADN, estamos con el infectólogo Henry Albornoz. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias, encantado. Integra la Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública. Estamos en un momento muy crítico, ¿no? Sí, sin duda estamos en un momento difícil. Los números han venido creciendo. Uruguay tuvo su mejor momento a mediados de junio. De ahí progresivamente hemos venido aumentando y en estas 3, 4 últimas semanas la pendiente también cambió, se hizo mucho más empinada. Si bien no estamos en cifras de casos que sean críticas y que puedan desbordar al sistema de salud en este momento, la preocupación es cómo va a seguir esto en los próximos días y en las próximas semanas. ¿Usted lo atribuye al comportamiento de la gente? No, yo creo que el factor más importante es la gran reactivación que tuvimos de todas las actividades. Ese es el factor más importante. Claro. Lo que pasa que en ese contexto de retomar muchísimas actividades, lo que había que haber entendido, y creo que mucha gente lo entendió, pero todavía tenemos quizás sectores que no lo han comprendido completamente, es que en este contexto cumplir con todas las medidas y todos los protocolos era muchísimo más importante que con una situación controlada como la tuvimos en junio o hasta principios de julio. Claro. En este contexto eso cambió. Doctor, un elemento clave fue, de alguna forma, que fuimos perdiendo el miedo, el temor, porque en marzo, cuando emerge en el mundo, emerge en Uruguay, nada sabíamos, poco sabían los científicos también, que empezaban a tomar más contacto, y teníamos mucho, como alguien decía el ejemplo, tocábamos el botón del ascensor con el codo, usábamos la lapicera, y fuimos perdiendo de alguna forma ese temor, porque vimos que tampoco en Uruguay era tan dramática, entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que esos son... me parece que hay varios factores. Uno es eso, después de una gran reacción inicial que incluyó un poco de miedo y quizás en algunas personas hasta algo de pánico, podríamos decir, como al Uruguay también le fue muy bien en los aspectos sanitarios, yo creo que ese es el otro análisis que tenemos que hacer. Como nos ha ido muy bien en el aspecto sanitario, toda la priorización que hicimos inicialmente de lo sanitario, que pareció lógica y que estaba pensada a una situación de incertidumbre que no sabíamos cómo iba a pasar, después que transcurrieron 8 meses y lo sanitario no tuvimos grandes problemas, obviamente se volvió mucho más importante otras prioridades fuera de lo sanitario. Ni que hablar de lo económico, ni que hablar de lo social, pero ni que hablar del retomar de un conjunto de actividades para parte de la población que son muy importantes, particularmente niños, adolescentes y jóvenes que vivieron esto en una etapa inicial con un encierro bastante importante, con parte de esa reacción que hablábamos hoy, y que hoy lo ven como, bueno, no era tan grave. Y creo que ahí hay parte de eso que tú decías, Ponce, de cierto grado de pérdida de respeto. Y quizás algunos de los guarismos positivos que el Uruguay tuvo, que son el bajo número de fallecidos, fue porque tuvimos mucho cuidado, quizás al comienzo, con la población de riesgo. Fue la que más nos protegimos, me incluyo en ella, más nos cuidamos, y bueno, eso en definitiva rindió sus frutos, ¿no? Sí, yo creo que hay un conjunto de factores que explican eso, pero particularmente lo que usted decía, de que a la población más frágil o más vulnerable, a la que tenía más riesgo de presentaciones más graves, la protegimos más, contribuyó a esto, a que hayamos tenido un poco número de fallecimientos, poco número de ingresos a las unidades de cuidado intensivo. Lo otro que creo que contribuyó a eso es que nuestro sistema de salud permite y ha permitido asistir a más del 90% de las personas que desarrollaron COVID a nivel de la comunidad, en el domicilio, y brindarle el cuidado en ese entorno. Ese es un factor brutal. Eso es muy importante, porque con eso evitamos que muchas de esas personas estuvieran en los hospitales y correr el riesgo de transmisión a otras personas necesariamente frágiles, que son los que están internados. Ahora, Albornoz, si pasamos de una primera etapa en la que ese semi-encierro, digamos, tenía como entorno el domicilio, gente que fue a trabajar a su casa, ¿no? Esta segunda etapa,
en la que vamos hacia la normalización de los trabajos y que uno podría decir tiene como contexto geográfico los lugares de trabajo, empresas que tienen que tomar medidas, ¿no? Y uno se ve empujado quizá, el más irresponsable, si en una empresa le disponen ciertas condiciones de trabajo, tiene que tomarlas, pero ahora nos vamos hacia un nuevo ámbito donde el contexto es la playa, es el campo. Las fiestas de fin de año. Es un lugar donde ya no hay nadie más que nosotros para controlarnos y es un lugar donde nosotros vamos a divertirnos, a disfrutar de todo este encierro que vivimos, ¿verdad? Es una parada complicada la del verano, ¿no? Sí. Y de hecho, creo que, y es lo que ha pasado, yendo un paso más atrás todavía, sin ir al tercer paso que tú decías, muchos de los brotes, sobre todo en estas últimas semanas, han sido en el contexto laboral, en el contexto de empresa, de clubes deportivos. O sea, ese escalón que dimos, que es muy importante, también tuvo su repercusión. Obvio. Y es de esperar que eventualmente este tercer paso que tú estás hablando también pueda tener repercusiones. Yo respecto a lo de la playa, lo veo todavía con cierto grado de duda y no lo veo como una cosa de extremado riesgo. Ajá. Me parece que no tenemos que confundir las actividades que pueden ser en la playa, al aire libre, si logramos que se mantenga la distancia, que no haya grandes grupos de gente tomando mate en la playa, que es una actividad habitual de nuestras playas en el verano. Conversar en la orilla. Seguro. Si logramos eso, porque me parece que el verano tiene muchas otras instancias de riesgo distintas de la playa. Por ejemplo. Y particularmente la actividad social de restaurantes, de bares, de fiestas, que eso sí, y digo porque nosotros estamos mirando diciendo que el verano europeo se acompañó posteriormente de un rebrote y de la segunda ola, pero creo que no hay que asignarle toda esa segunda ola del rebrote europeo solo a la actividad de playas, sino que todos sabemos que el verano viene con mucho más actividad social. Está claro. Que es fuera de la playa. Está bien. Ahora, llamó la atención lo que ocurrió con la selección de fútbol, ¿no? Que se suponía era una burbuja, que había cuidados, que había, ¿no?, distancia y demás, y terminó con, creo que hoy eran 12, ¿no? Sí, por lo menos, que había cerca de 12 contagiados, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero hay varias cosas. Primero, usted trae muchas personas distintas, de distintos lugares del mundo, de distintas ciudades, y que están conviviendo con distintas personas y las pone juntas. Distintas burbujas que las unifican una. Y sí, porque usted trae gente de Brasil, trae gente de España, gente de Inglaterra, de Portugal. Entonces, usted reúne en un conjunto de personas que vienen de muchos lugares distintos y de convivir con personas diferentes. Entonces, esa reunión, en alguna medida, conlleva riesgos. La vacuna... ¿eso funciona como una baja en las defensas? Es decir, bueno, está la vacuna ahí a la vuelta de la esquina, bueno... No, está, para nada. En fin. Yo creo que el desafío del Uruguay está mucho antes de pensar en las vacunas. Nuestro desafío hoy está en las próximas 3 a 4 semanas, y en 3 a 4 semanas no va a estar la vacuna. La vacuna hay que pensarla, puede ser que alguna un poco antes, pero... con suerte, diría yo, para el primer trimestre del año que viene, y quizás mucho más probable en el primer semestre. Ajá. Y nuestro desafío no llega ahí. Nuestro desafío está antes. Está de acá a fin de año, en los festejos y reuniones de fin de año, en la cantidad de gente que vuelve habitualmente al Uruguay, uruguayos que viven en el exterior y que habitualmente vienen más o menos en las mismas fechas, con lo cual por eso está el desafío tan importante de aumentar la disponibilidad de test, porque si a usted le empiezan a llegar 5.000 o 10.000 personas por día para las fiestas, eso implica que además de todos los test que usted tiene que hacer
para los casos y los contactos que están emergiendo, tiene que dar respuesta a eso. ¿Estamos en condiciones de aumentar significativamente estos 7.000 test, que Sí. 5.000, 7.000? Ya estamos en 5.000 como cosa 5.000, normal, ¿no? ¿no? Sí, hay margen para llegar seguramente a 8.000 test en un proceso, pero esa disponibilidad está. Está. Sí. ¿Y qué medidas se pueden tomar de parte del gobierno, más allá de los consejos ya conocidos, de la distancia, del barbijo, etcétera? ¿Qué medidas puede tomar el gobierno? Medidas, no sé, digo, preventivas, represivas, de prohibiciones. Ya lo de la playa en un momento se pensó en tomar alguna medida con... Que eso quedó descartado. Eso quedó ¿no? descartado, eso quedó descartado, pero va a estar centrado donde usted decía, en los restaurantes, en ver que haya espacios, las fiestas bailables no hacerlas, suspender, ahí está la cosa. Sí, yo lo veo por ahí. Me parece que hay que actuar sobre el convencimiento y con mensajes que le lleguen a los distintos públicos y a los distintos integrantes de la sociedad. No lo veo por la vía de la represión, porque la respuesta en general es contraria, y particularmente en jóvenes, adolescentes, que todos sabemos que parte de la esencia de eso es cierto grado de rebeldía y de desafiar al establishment, ¿no? Sí, en Alemania estos días veíamos lo que es la reacción de la gente, ¿no? Entonces me parece que la apuesta debería ir fundamentalmente por el convencimiento y tener el sentido común de que hasta acá hemos llegado todos como nación a esta situación bastante bien. Bueno, creo que es lógico pensar que con un esfuerzo un poquito mayor, que cuesta obviamente, deberíamos poder pasar esta instancia que viene de este desafío a corto plazo de cómo estamos hoy y cómo va a estar en los próximos días, y lo que se viene con fin de año y el verano. Doctor, usted habla de las 3 semanas, ¿no? Pero yo ya no recuerdo desde cuándo, pero venimos las próximas 3 semanas son importantes porque arrancan las escuelas. Las próximas 3 semanas son importantes porque arrancan las vacaciones. Las próximas 3 semanas son importantes porque arranca el invierno. Y la zanahoria. Las próximas 3 semanas, ¿no?, son importantes porque se terminó la cuarentena. Las próximas 3 semanas son importantes. O sea, bueno, ¿no? sí. Ese es parte del riesgo. Y yo creo que parte del descreimiento es como el cuento del pastorcito mentiroso. Lo dijiste tantas veces, ya no te creo mucho. Claro. Y corremos ese riesgo, que una vez sea y no le demos significado. Claro, que el riesgo quizás más que sanitario, porque si uno mira los fallecidos o las dificultades posteriores, todavía no son demasiado dramáticas para los uruguayos. El drama es económico, es social, es lo que implica en que los niños no puedan ir a la escuela, que los padres pierdan los trabajos, ¿no? Sí, de hecho es probable que en este momento el mayor riesgo sea el tener que dar vuelta atrás en algunas cosas y las consecuencias sociales y económicas que eso tenga, a que una real sobrecarga del sistema de salud, por lo menos que no parece evidente a corto plazo. Yo le iba a preguntar, ¿usted ve, digamos, políticamente posible es todo, probable de que se dé marcha atrás en cosas que se han avanzado? Bueno, es muy difícil, pero bueno, todas las autoridades lo han dicho, que la apertura era, de acuerdo un poco a lo que planificó el GACH, progresiva, controlada, monitorizada, basada en la evidencia, seguía esos pasos, pero iba hasta el momento en que lo sanitario estuviera controlado. Todo lo posible hacia adelante, lo necesario hacia atrás, ¿no? Eso fue un poco lo que se dijo. Yo lo veo así, pero entiendo que es un desafío importante. Lo que pasa es que cada paso de lo que damos es un desafío y genera otro espacio de incertidumbre que no era el anterior. Si nos quedamos acá, estamos en zona de confort. Si doy un paso más, es un desafío más y obviamente genera nuevas incertidumbres. Y en eso estamos. ¿Y hasta cuándo usted piensa que esto vamos a llegar a mediados, usted hablaba de la vacuna a mediados del año que viene, en situaciones como esta, con este nivel de tensión, con este nivel de atención? ¿Cuándo se va a disipar esto? ¿Cuándo se va a naturalizar la vida? Bien, yo creo que el virus probablemente vino para quedarse por un periodo de tiempo y tener algunas instancias de circulación en el planeta.
Estos virus en general cuando emergen, no emergen y circulan una sola vez y desaparecen. El descenso es progresivo en el correr de algunos años, en general con 2 o 3 olas de circulación del virus. Lo que hay que pensar es que progresivamente las olas posteriores en general son de menor intensidad, pero eso es lo que conocemos y lo que sabemos habitualmente de otro virus. Claro, que pero es ninguno nos acorraló como este. Ninguno, que yo recuerde, no hubo ninguno que a nivel global y en simultáneo. En la época moderna no hubo ninguno. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica que nos acorrala, que nos tiene prisioneros de todo esto? ¿En qué se diferencia de la gripe aviar? ¿En qué se diferencia del SARS? ¿En qué se diferencia de otras gripes? En fin. Bueno, quizás creo que las pandemias tienen muchos componentes. Tienen el componente biológico y el componente del virus, y en ese sentido este es un poco distinto a otros. ¿Por qué? Porque es otro tipo de virus. Es un coronavirus. Estos virus tienen mucha capacidad de mutar. No tenemos experiencias en la historia moderna de pandemias por coronavirus. Las pandemias que conocemos son por gripe y inicialmente extrapolamos algunas cosas de las que sabíamos de pandemias de gripe a esto. Y hoy todavía tenemos esa tendencia, pero hay cosas que seguramente son distintas y han sido distintas. Y fuera del solo el componente biológico de la pandemia, hoy la velocidad de la información, el volumen de información y la capacidad de interactuar en el sentido de las redes sociales y un montón de otras cosas, también genera que esta pandemia es distinta a otras, no solo por lo biológico, sino por todos estos otros aspectos. Doctor, ¿somos un poco más resistentes? ¿Hemos avanzado en alguna medida del laboratorio, investigación, que hemos generado resistencia al coronavirus? ¿Qué están dando los datos, los análisis serológicos, esos análisis? Bueno, yo todavía no. Sí, no tengo. En nuestro país, obviamente que no, porque con la incidencia de casos que hemos tenido, nosotros justamente uno de nuestros problemas y desafíos es que mantenemos una alta proporción de la población susceptible, porque la exposición en la población ha sido muy baja. Entonces, para nosotros eso. Lo que se sabe en el mundo es que la exposición genera una respuesta inmunológica, que esa respuesta inmunológica en principio dura unos meses con cierta capacidad protectora, pero también sabemos que después de algunos meses hay personas que lo han vuelto a adquirir al virus y han cursado una enfermedad por otra variante del virus distinta. ¿Y lo que se sabe de la vacuna, qué inmunidad nos da? ¿Por qué periodo? Bueno, el periodo todavía no está claro. No se ha experimentado todavía. Y no, porque digamos, las vacunas se han desarrollado ahora, se está terminando de demostrar la eficacia de la vacuna y después vendrán otros estudios que puedan demostrar cuánto tiempo perdura esa inmunidad que genera la vacuna. ¿Se decidió ya cuál se va a comprar? No, que yo sepa no. No, el sindicato, el CASMU, anunció que iba a comprar la vacuna rusa, ¿no? Por lo menos unas miles de dosis iba a tener como reserva, ¿no? Sí, eso salió en la prensa hoy, por lo menos hay una solicitud. Pero el ministerio como tal no. Bueno, no lo sé si las autoridades ya lo han analizado. Pero va asociado al COVAX, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud. Es una de las que está integrando ese grupo, por lo menos eso fue lo que salió hoy en la prensa. ¿Cuánto cuesta cada vacuna? No sé decir. Y se habla, ¿no?, de 20 y pico $, creo, por dosis, pero todavía Pero creo que los precios son muy distintos dependiendo de qué vacunas hables. Claro. Ajá. Porque hay una variabilidad, tienen variabilidad no solo probablemente en los aspectos de cómo se elaboró y a qué tipo de respuesta inmune apunta y cómo se genera esa respuesta, sino también son distintas en la logística que implica su distribución y su preservación, y también tienen diferencia en los costos. Y probablemente tengan diferencia también en la duración de la inmunidad que generen. Una paradoja del coronavirus que yo siempre digo, que el 2020 fue un año más sano para la población, una cantidad de enfermedades, ¿no? Porque los cuidados del uso de tapaboca, la higiene, la distancia, suspensión de clases, desde el punto de vista respiratorio, fuimos mucho más sanos. Sin duda. ¿No? Eso nos pasó a nosotros y le pasó a otros países y les pasó mismo
a Asia cuando empezó el brote. Cuando empezó el brote, los países cercanos vieron cómo cayó otras infecciones respiratorias y cómo cayó el sarampión, por ejemplo. Y a nosotros nos pasó. Prácticamente no hemos tenido infecciones respiratorias y no hemos tenido circulación de otros virus estacionales habituales. Y yo creo que el barbijo vino para quedarse como una cosa más natural, que antes lo veíamos en otros países y nos resultaba exótico, ¿verdad? Sí, claro. Yo recuerdo, siempre digo, fui a Tailandia hasta en la década del 90 y la gente andaba, ¿qué es esto? Y ahora acá va a ser normal. Tapaboca, higiene y distancia física, ¿no? Y bueno, sí. No eran nuestras costumbres. Menos besos. ¿No? Sí, no eran nuestras besos. Y los infectólogos del futuro van a tener trabajo. Bueno, yo creo que la infectología es una especialidad que se ha ido desarrollando en el mundo, en el Uruguay, y que tiene perspectiva por muchas áreas, no solo por el área de las infecciones respiratorias, ¿no? Cada vez hay más tratamientos complejos que generan alteración del estado inmunitario que predispone a otras infecciones. Hoy miraba, perdón, y con eso cierro, se terminó, digamos, de dominar el ébola, veía un informe de la Organización Mundial de la Salud, pero había una alerta por un nuevo virus, el chapar en Bolivia, ¿no? Y van a seguir emergiendo otros virus por muchas condiciones, pero de ellas fundamentalmente es la actividad humana, ¿no? La actividad humana genera entornos distintos, genera cambios en el medio. Nos mata el desarrollo. Sí, la globalización. Sí, claro. Henry Albornoz, infectólogo, muchísimas gracias. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos vamos a una tanda, ya volvemos.